Bueno, en la ecuación de la circunferencia, cuando estamos hablando del centro, ¿verdad? Del centro de HK, nosotros cuando estamos de álgebra a álgebra cambiamos de signos, pero cuando vamos de gráfica a álgebra o de álgebra a gráfica no cambiamos signos. ¿Qué significa de álgebra a álgebra? Por ejemplo, que nos dan el centro y tenemos que dar la ecuación de la circunferencia. Y vea que pongo una doble flecha. ¿Por qué pongo una doble flecha? Porque va en ambos sentidos. Si tenemos el centro y ocupamos la ecuación de circunferencia, cambiamos signos. Si tenemos la ecuación de la circunferencia y ocupamos el centro, cambiamos signos. ¿Cuándo no cambiamos signos? Cuando vamos de gráfica a álgebra o de álgebra a gráfica. Pero en esta álgebra yo voy a aclarar aquí que solamente del centro es lo que no se cambia signos. Si en la gráfica de la función, en la gráfica de la circunferencia, yo tengo el centro, yo saco ese centro y lo saco tal como está. Estoy de gráfica a álgebra. No cambio signos. Pero si después de esa gráfica yo tengo que sacarle la ecuación de la circunferencia, vea que ahí ya voy de álgebra a álgebra. Ahí sí cambio signos. ¿Comprendido? Ah, ok, sí, sí. Vea. Entonces, digamos, en, en el caso como la primera pregunta, que es de esto mismo, es de gráfica a álgebra, porque nos están pidiendo la ecuación. Entonces, en ese caso no cambio. Es de gráfica a álgebra. Para sacar el centro, no cambias. Pero para después dar la ecuación de la circunferencia, sí tienes que cambiar de centro a ecuación, porque ahí ya estás pasando de álgebra a álgebra. Vean, para aclarar esa duda de quién, vean que le están pidiendo la ecuación de la circunferencia y lo que les están dando es una gráfica. Recuerden ustedes que siempre, 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 cuando necesiten una ecuación de circunferencia, ustedes van a necesitar el centro y el radio. Sin estos dos datos de acá, nosotros no podemos encontrar la ecuación de la circunferencia. Siempre vamos a necesitar estos dos datos. Y para yo encontrar el centro, voy de gráfica a álgebra. ¿Qué fue lo que les había escrito ahora en la pizarra? Que siempre de gráfica a álgebra lo que yo voy a encontrar es el centro, nada más. Es lo único que voy a poder trabajar. Ahí no cambio signos, porque voy de gráfica a álgebra. ¿Cuál es la coordenada del centro? Yo puse 1 en X y 0 en Y. Ujú. Correcto, 1,0. Porque como está en el propio eje X, ¿verdad? Entonces ese número es X. Y como está ahí en el propio eje, el otro le corresponde un 0. ¿Cuánto mide el radio? 3. 3. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Y si hacemos las distancias, 1, 2, 3. Mide 3. Ahora sí, ¿vieron? De gráfica a álgebra, no cambie signos. ¿Me comprendieron? Sí. Sí. Pero siempre, 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 de gráfica a álgebra va a ser centro. O de álgebra a gráfica siempre va a ser con el centro. Si les dan a ustedes la ecuación de la circunferencia y les piden la gráfica, ustedes primero tienen que sacar el centro. Ahí sí hay cambio de signos. De centro a gráfica no hay cambio de signos. De centro a gráfica no hay cambio de signos. Ahora sí, vamos a la ecuación de la circunferencia, o sea, de álgebra a álgebra. ¿Hay cambio de signos? Sí. Sí. Correcto. Vamos a decir que X y 1 positivo, ¿cómo lo ponemos acá? Negativo. Negativo. Lo elevamos al cuadrado más y la K es 0. Entonces lo vamos a hacer directo. Solamente ponemos la Y elevado al cuadrado, ¿verdad? 3 elevado al cuadrado. La Y la pusimos solita porque aquí hay un 0. Entonces, ¿qué significa que hay un 0? Que no hay K. Entonces no hay con quién sumar o restar la Y. Entonces me queda solamente Y. Y 3 a la 2 es 9. Entonces decimos que la ecuación va a ser x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado igual 9. Respuesta correcta, la C.
Y otra cosita, generalmente piden el radio y tal vez ponen como que ahí pongan 3 y abajo 9. ¿Uno con qué lo contesta? Ya con el radio elevado, digamos, o sea, que ya resuelto, o lo pone, yo qué sé, 3 a la 2, cuando vienen en... Digamos, si te dan esta pregunta y en lugar de pedirte la ecuación te piden la medida del radio. No, digamos que me digan que saque la ecuación igual, pero que Ajá. me den una respuesta con el 3 a la 2 y abajo el 9, cuando viene con las dos opciones. Entonces ahí uno como contesta, ¿pone ya el radio resuelto o pone 3 a la 2? ¿Me ¿Tienes una entiendes? pregunta donde salga específicamente así? Es que no te comprendo. De las prácticas. Entonces, si seguimos, vamos con la pregunta 2. Y la pregunta 2 dice, la ecuación de la circunferencia C está dada por esto de acá. Un punto ubicado en el interior, ¿cuál de todos estos es? Vean que le están preguntando que de estos 4 puntos, ¿cuál es interior a esta circunferencia? Recuerden que como esto es un punto normal en la circunferencia, me está representando una X y una Y. Entonces, yo voy a ir a sustituir cada uno de esos puntos en la ecuación, a ver cuál me da interior. Vamos a ver si me comprenden. Vamos a tomar este primero y vamos a decir, en lugar de escribir X, ya les dije. En lugar de escribir X, ¿cuánto ponemos? 2. 2 más 1 y lo elevamos al cuadrado. Más, y en lugar de escribir este Y, ¿cuánto ponemos? 0. 0 menos 2 elevado al cuadrado. Y no sabemos cómo es eso con respecto a 5. Lo que hacemos es colocar todo esto en la calculadora. Vamos a colocarlo. Dice que abrimos paréntesis, 2 más 1 elevado al cuadrado más 0 menos 2 elevado al cuadrado y nos da 13. Nos da 13. ¿Y 13 cómo es con respecto a 5? ¿Cómo me dijiste? Es exterior ese. Correcto, mayor que 5, entonces es exterior. Este no nos funciona. Vamos a ir a probar ahora este de aquí abajo. En lugar de X, ¿cuánto escribimos? 1. 1 más 1 elevado al cuadrado más. En lugar de Y, ¿cuánto escribimos? 2. 2 menos 2 elevado al cuadrado. Y no sabemos cómo es eso con respecto a 5. Y entonces nos venimos aquí, ya tenemos la ecuación escrita. Lo que tenemos que cambiar es la X y la Y. Quitamos esa X y ponemos la de ahora, que es 1. Y nos vamos para el otro Y, que antes era 0, pero ahora es 2. Y le damos igual. ¿Cuánto nos dio? 4. 4. ¿Y eso con respecto a 5, cómo es? Interior. Ujú. Menor, ¿verdad? Entonces, interior. Ahí ya encontramos la respuesta. Por factor tiempo, no voy a hacer los otros, pero ustedes los pueden comprobar para que vean que no les va a dar interior. Les van a dar exterior o sobre la circunferencia. ¿Entendido? ¿Entendido este? Sí, Sí, yo lo tenía bueno. sí, eso sí lo Excelente. resolví. Listo. Borro y bajo. Dice, se hace la circunferencia. El centro es menos 1,4 y la medida del diámetro es 20. Entonces, la representación algebraica de dicha circunferencia es, vean, nos están dando centro. Nos están dando centro y nos están pidiendo la ecuación, o sea, álgebra a álgebra. Tenemos que cambiar signos. Importante, lectura en el problema. También nos están dando diámetro. Si nos dan diámetro, ¿no sirve para el problema? No. Hay que No, sacar un radio. El radio. ¿Y cuánto vale el radio? 10. Es 10. Entonces, ahora sí, nos vamos a venir a la circunferencia, vamos a decir X. Y nos vamos a ver el H. Como está negativo, ¿cómo lo ponemos acá?
Positivo. Digo, Positivo, lo elevamos al cuadrado, más y, y sigue 4, está positivo. ¿Cómo lo ponemos acá? Negativo. negativo. Negativo 4 al cuadrado, igual a 10. Pero a este 10 hay que ponerle algo, ¿verdad? R al cuadrado, lo elevamos a la 2. Hay que tener cuidado porque a veces no ponemos ese cuadrado y ya nos iríamos por una de estas dos respuestas y no estaría bien. Esto nos da 100. Entonces, respuesta correcta, la D. ¿Comprendido? ¿Les dio? Sí, yo Sí, la sí. tenía buena. Excelente, excelente. Vamos con la siguiente. Voy a borrar. Dice, considere las siguientes proposiciones referidas a la posición relativa entre dos rectas. Y la circunferencia que está dada por x menos 2 al cuadrado. Bueno, esta circunferencia de aquí. Nos dice la primera. Y igual 0 va a ser tangente. X igual menos 2 va a ser secante. ¿Cuál es verdadera? Entonces vamos a ir a comprobar cada una de esas proposiciones. La primera proposición es la de x, la de y igual 0. Entonces, vamos a escribir la ecuación de la circunferencia x menos 2 elevado al cuadrado más. Y en lugar de escribir esta y, ¿cuánto escribimos? 0. 0, ¿verdad? Más 4 elevado al cuadrado igual 16. Nos vamos a la calculadora y aquí vamos a usar términos de ecuación en la calculadora. Vamos a escribir todo eso tal como está. Paréntesis, alfa, x, menos 2, paréntesis, lo elevamos al cuadrado, más, paréntesis, 0, más 4, lo elevamos, bueno, cerramos, lo elevamos al cuadrado, alfa igual 16. Shift, cal, y poníamos primero 100, ¿verdad? Y le damos igual. Eso nos dio 2. Ahora vamos a volver a tocar Shift, cal, y vamos a poner menos 100. Y eso nos da, vamos a esperar 2 de nuevo. ¿Cómo es esta recta entonces? Tangente. Tangente, ¿verdad? Porque nos dio iguales. Tangente. Entonces la primera es verdadera. Vamos a ir a hacer la segunda. La segunda, volvemos a escribir la ecuación, pero vean que en este caso lo que nos están dando es x. Entonces, en lugar de escribir esta x, ¿cuánto vamos a poner? Menos 2. Menos 2. Y sigue menos 2, ¿verdad? Porque lo que hicimos fue colocar aquí el valor de x, que es este x de aquí. Lo elevamos al cuadrado y dice y más 4 elevado al cuadrado igual 16. Y vamos a ir a ver qué nos dan. Recuerden, si tienen esta calculadora blanca, sí pueden poner la y. Si tienen la calculadora azul, mejor sigan poniendo la x. Vamos a escribir esta y como x, pero va a ser exactamente el mismo proceso. Menos 2, lo elevamos al cuadrado, más, y escribimos x, ¿verdad? Porque todas las variables las trabajamos con x. Más 4 elevado al cuadrado, sí, bueno, alfa igual, y 16. Shift, calc, y escribimos 100. Y nos dio que x es menos 4, la primera. Vamos a ir a ver cuánto es la segunda. Shift, calc, y 100. Y nos dio menos 4 de nuevo. ¿Cómo es esta circunferencia? Bueno, esta recta con respecto a esta circunferencia. Tangente. Tangente. Entonces, ¿la segunda opción es verdadera o falsa? Falsa. Falsa. ¿Les quedó igual, chicas? Sí. 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 Opción correcta, solo la 1.
Borro porque les quedó igual y paso a la que sigue. Y ahora tenemos otro ejercicio exactamente igual. Nos dan esta circunferencia y tenemos que calcular la posición relativa de estas rectas. Vamos a escribir y comenzamos. En lugar de escribir X, ¿cuánto ponemos? En la primera, di menos y más 5. Menos 10 más 5. Y lo tenemos que elevar al cuadrado. Más y menos 3 y lo elevamos al cuadrado. Igual 4. Vean que pusimos menos y más 5 porque todo esto de aquí es X. ¿Verdad? ¿Sí Ujú. comprendemos la sustitución? Sí. Entonces vamos a borrar. Y decimos menos alfa X, ¿verdad? Recuerden que trabajamos con las mismas variables. Alfa X más 5, paréntesis, elevado al cuadrado, más, y otra vez de nuevo X, ¿verdad? Recuerden que las cambiamos todas las variables por X, pero nos va a dar el mismo resultado. Elevado al cuadrado, alfa, pero esta vez 4, shift calc, y recuerden, 100 y menos 100. Solo en esta parte se pone lo del 100 y el menos 100. Y nos dio que la primera es 5. Shift calc menos 100. Y esta nos dio 13. ¿Cómo es esta? ¿Cómo es esta? Secante. Secante. Entonces, ¿la primera es verdadera o es falsa? Falso. Vamos a la segunda. Y vean que aquí nos dicen que X vale 1. Entonces vamos a quitar esta X y vamos a poner 1 elevado al cuadrado. Más y menos 3 elevado al cuadrado igual 4. Vamos a ir a la calculadora y vamos a hacer aquí nada más la modificación. Vamos a borrar todo esto de aquí adentro y escribimos 1. Shift calc 100. La primera nos dio 4.73. Shift calc menos 100. 1.26. Y esta también es secante. Entonces, ¿la segunda es verdadera o es falsa? Falso. Falso. ¿Cuál es verdadera? Ninguna. Vean, aquí por estar así, trabajando así en carrera, tal vez fue, bueno, en carrera, pero por estar concentrado, como esta es una exterior, nos están diciendo, cuando a ustedes les da el primer resultado, ya no es necesario hacer el segundo, porque ya sabemos automáticamente que no es exterior. Sí, Sí. Sí, porque las dos van a dar error. sí. Veamos esta de aquí. Y aquí pasamos ya a rectas paralelas y perpendiculares. Nos dan esta circunferencia de aquí. Veamos qué información nos dan. Nos dicen que O es el centro, que A es un punto que comparte la recta AB con la circunferencia. O sea, si A es un punto que comparten la recta y la circunferencia, ya sabemos que esto es un punto de tangencia, ¿verdad? Entonces, significa que si yo trazo este radio de aquí, automáticamente ustedes lo pueden hacer. Ya sabemos que ese radio es perpendicular, ¿verdad? Vamos a ver qué dice ahí la información que nos están dando. Voy a bajar un poquito para que se vea. Ahí. Ahí. Dice, de acuerdo con la información dada, se cumple con certeza que la recta AB es paralela con OD. Vamos a ir a ver quién es OD. Con esta de aquí. ¿Serán paralelas? Yo puse que sí, porque no se tocan, pero no sé, porque como no son como de la misma distancia, por decirlo así, entonces en eso yo sí me quedé pegada, la verdad. Vamos a ver las otras sugerencias. A ver. Dice que es paralela a OB.
A esta podemos asegurar que son paralelas. No, No. No, ¿verdad? A esa son no le podemos asegurar. perpendiculares. No, no son perpendiculares, son oblicuas. Bueno, Vea bueno, que yo este la es el que hice radio. fue con la otra, con OA, porque sí formaba el ángulo de 90. Entonces yo me quedé bateando entre la A y... La D. Ajá. Yo puse la Ok, D dice también. que la segunda opción, la tercera opción dice que es perpendicular a DB. Y pareciera que sí es perpendicular, pareciera. Pero recuerden que ya a ustedes les había dicho algo en este tema. Nosotros nunca, nunca en este tema podemos asegurar ni paralelas ni perpendiculares si no está asociándose con el radio y ese punto de tangencia. Vean la última opción. La última opción dice que es perpendicular con OA. O sea, con esto de aquí. La que había hecho al puro comienzo. Esta de aquí. ¿Y OA qué es? Un radio, ¿verdad? Sí. Y nosotros por definición habíamos dicho que el radio en el punto de tangencia siempre iba a ser perpendicular a esa recta. Todo lo demás casi que no lo podemos asegurar. A menos que de acá me salga una paralela, ¿verdad? Y que sean los extremos de las tangentes y así, ya nosotros sí podemos asegurar paralelismo. Pero así como tal, que de aquí a acá, yo no puedo asegurar ese paralelismo. Porque yo no sé si son paralelas o no. No sé si arriba en algún punto se irán a tocar muy, muy, muy arriba. Entonces, yo sí puedo asegurar que el radio es perpendicular a la recta en el punto de tangencia. Eso es lo único que yo siempre voy a poder asegurar. ¿Sí se acuerdan? Sí, Cuando sí, les dije solo eso. que, sí, Sí. solo que yo me pegué en eso, la verdad. Bueno, y Yo- ahora queda más clarito, supongo. Ujú. Yo sí puse esa, la D. Listo, listo. Genial. Vamos bien, entonces. Dice, si C hace la circunferencia dada por esto de acá, se traslada desplazando su centro una unidad a la izquierda y luego 3 unidades hacia arriba, entonces se obtiene la circunferencia que corresponde a, esto es traslación. Para traslación ya a ustedes les había dicho que lo conveniente era hacerlo en un orden. Primero, obtener el centro original. ¿Y el centro original de dónde lo sacamos? De la ecuación original. Esta es la ecuación original. Y vean que es de álgebra a álgebra. ¿Cambiamos signos o no? Sí, Y verdad, habíamos dicho que de centro a ecuación y de ecuación a centro siempre se cambia signo. Entonces, ¿cuánto vale H? 0, 0, ¿verdad? Porque no hay. ¿Cuánto vale K? -1. Menos 1. Después de que encontráramos el centro original, yo les había dicho que teníamos que encontrar el vector de traslación. Y el vector de traslación era lo que se desplazaba la figura, lo que nos decía ahí el problema, cuánto se desplazó. Entonces, yo les había dicho, hagamos un planito chiquitito. Y empezamos a leer. Dice que se desplazó una unidad a la izquierda. La izquierda es esto de acá, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí se desplazó una unidad. Ahora, como es izquierda, ¿va positivo o va negativo? Negativo. Negativo. Y después dice que 3 unidades arriba. Arriba es esto de acá. ¿Y ahí es positivo o es negativo? Positivo. ¿Cómo? Positivo. Positivo. Y entonces hacemos el par ordenado con estos dos, el que le corresponde a X y el que le corresponde a Y. ¿Cómo me quedaría el par ordenado? Menos 1,3. Menos 1,3. Y lo que hacíamos con esos dos era sumarlos. ¿Cuánto es 0 menos 1? -1. Menos 1. ¿Cuánto es menos 1 más 3? 2. 2. Y aquí hemos encontrado el centro origen, el centro nuevo, perdón, el nuevo centro, no me hagan caso.
el nuevo centro. Como nos están pidiendo la ecuación, tenemos que resolver la ecuación. Entonces comenzamos a escribirla. X. Como la H está positiva, ¿cómo la ponemos? Negativa. Pero No está es, perdón, está negativa. negativa. Está negativa. Fui yo el que el del error. Como está negativa, ¿cómo la ponemos? Positiva. Positiva al cuadrado. Más Y. Y ahora sí, el 2 está positivo. ¿Cómo lo ponemos? Negativo. Negativo 2 elevado al cuadrado. Y eso es igual a 4. Recuerden que en la traslación el radio siempre se mantiene. ¿Cuál es la opción correcta? La A. La A. Listo. ¿Les dio? Sí. Yo. Ok, vean. Nos están diciendo que la circunferencia x más 1 elevado al cuadrado más y menos 2 elevado al cuadrado igual a 10 se trasladó y se obtuvo esta circunferencia de aquí. X menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 10. Entonces, ¿cuál fue la traslación que sufrió la ecuación, la función? Si nosotros, para esto hay muchas formas de hacerlo, chicas. Alguien la puede hacer por lógica, alguien puede venir y hacer todas estas traslaciones y sustituirlas en la original, a ver cuál le da esta como resultado. Y hay una que se hace con operación inversa. ¿Qué significa con operación inversa? Yo voy a sacar el centro original porque me lo están dando. ¿Cuál es el centro original? Menos 1 y 2 positivos sería. Menos 1 y 2 positivo. Y nos están dando el nuevo centro, el centro trasladado, el centro donde nos quedó la ecuación trasladada. ¿Cuál sería ese centro? 1 positivo y 2 negativos. 1 positivo y 2 negativo. Correcto. Esto sería el centro, para hacerlo con otro color porque aquí ya no se ve. Esto sería el centro original y esto sería el nuevo centro. Cuando nosotros hacemos la operación, aquí lo que va es la traslación, ¿verdad? Del vector traslación. Ajá. Sí, ustedes ven, estoy acomodándolo como en la forma estándar. Centro original, aquí el vector traslación y cuando lo sumamos tenemos el nuevo centro. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando vieron sumas en la escuela, que nosotros podíamos hacer algo como esto. Se los voy a hacer así, como en la escuela, para que tengamos la idea de lo que estamos haciendo aquí. ¿Está bien? Bueno. Si nosotros tenemos 530 y le sumamos, por ejemplo, 150, nosotros venimos y decimos 0 menos, bueno, 0 más 0, 0, 5 más 3, 8 y 5 más 1, 6. ¿Cómo llegamos de aquí a aquí? Si tenemos este dato y este dato. Dijimos 530 menos 150, 680. Pero si nos dan 680 y 530, ¿cómo llegamos a 150? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer? Vean lo que hay que hacer. Tomamos el 680 y se lo restamos a 530. Le hacemos lo inverso. Tomamos el total y le restamos el de arriba. Le hacemos lo inverso. Lo inverso a la suma es restar. ¿Se acuerdan? Nosotros siempre lo hacemos en ecuaciones. Lo que está sumando pasa a restar. Siempre hacemos lo inverso. Y probemos. 0 menos 0, 0. 8 menos 3, 5. 6 menos 5, 1. ¿Sí se acuerdan que en la escuela hacían eso? ¿O Sí. con sus hijos? ¿No lo han hecho? Sí, yo me acuerdo. Listo. Entonces, eso mismo que hacemos, podemos hacer aquí. Nosotros tenemos el centro original, ocupamos el vector traslación y nos están dando el nuevo centro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el nuevo centro, que es 1, menos 2, y se lo vamos a restar al centro original, menos 1,2. Y lo que nos da va a ser la traslación. Nosotros decimos 1 menos 1, ¿cuánto nos da? 2. 2. Y 2 menos 2, ¿cuánto nos da? 4. 4.
Esto que acabamos de encontrar aquí es el vector traslación. Ese fue el movimiento que hizo la circunferencia. Esto de aquí. Les pregunto, con el ejemplito que acabamos de hacer arriba, cuando hicimos el plano chiquitito, en el de arriba hicimos un plano chiquitito, ¿verdad? Ajá. Y nos dio aquí menos cuánto, es que no puedo ver el examen, ustedes lo tienen. -1 y 3. Menos 1 y 3, ¿verdad? Cuando nosotros hicimos eso en ese plano y teníamos el vector traslación y lo escribimos, aquí le cambiamos los signos o lo dejamos igual. Sí, Se le lo cambiamos los cambiamos. signos. No, no le cambiamos los signos, lo dejamos igual. Al vector traslación nunca se le cambian los signos. Entonces, esto que está aquí es tal como está la traslación acá. Pero sí 2 lo cambié. positivo en X. No, no lo cambiamos. No, no Sí, lo cambiamos, no. Ya me fijé, No, no no lo lo cambiamos. cambiamos. No, en el vector traslación siempre les dije, no cambia signos. El vector traslación no cambia signos. Se escribe tal como, Ok. como nos dan el movimiento. Entonces, vean acá. Tenemos 2 en X, ¿verdad? Porque esto es X y esto es Y. 2 en X. Y está positivo, significa, si está positivo, significa derecha o significa izquierda. Derecha. Derecha. Derecha, entonces vamos a ir a las opciones y vamos a buscar cuál dice 2 derecha. Dice 2 izquierda, este ya no nos sirve, la descartamos. Este de aquí dice 2 derecha, este por el momento sí nos sirve. Este dice una unidad a la derecha, este ya no nos sirve. Y este dice 2 a la izquierda, tampoco nos sirve. ¿Verdad? Sí, es más rápido así, porque yo lo hice con todas y me llevó un montón, pero sí la tenía buena, por dicho. Lo que me parece extraño aquí es que aquí me dio 4 positivo y aquí dice que son 4 unidades hacia abajo, esta respuesta de aquí. Y esto significa hacia arriba. Era la única que decía 2 unidades a la derecha. Sí, debe ser un error de digitación, sí. Sí, para mi criterio, eso debe estar mal planteado. Denme un segundo para ver una cosa. Voy a ponerle pausa para que no se gaste el tiempo. Sí, esta se tuvo que haber apelado porque la respuesta está mal. Aquí nos da positivo, sería para arriba. Y esta estaría mala. No hay respuesta correcta en realidad en esta, no tiene respuesta. Y según las respuestas que trae el examen atrás, también es la B. Entonces esta fijo se apeló. Pero sí quedó claro todo el proceso que hicimos. Sí. Sí. A pesar de que aquí nosotros tenemos que borrar esto que dice aquí hacia abajo y tiene que ser 4 unidades hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque aquí nos dio positivo. Nos dio Y positivo y Y positivo es arriba. ¿Entendido? Sí. Greg, vos lo hiciste como haciéndolo uno por uno, Sí, yo haciendo lo hice todas así. estas relaciones. Sí, Sí, es que esa es una forma de hacerla para seguridad, pero sí les explico esto por aquello que ustedes quieran hacerlo así. sí, claro, es más rápido así. Sí, y ven que sí se relaciona con algo que ustedes trabajaron mucho antes, algo que ustedes han trabajado cuando estaban en la escuela. Sí, sí, no estaba Esto de aquí. complicado. No, es nada más hacer esta relación de aquí con esto de aquí. Listo, borro entonces. Y nos venimos ahora sí, terminamos la parte de circunferencias y pasamos a polígonos. Dice que con este polígono de aquí respondamos las preguntas 9 y 10. Dice que el polígono es CDB y ABEF. Hay dos. Está CBD. Eso es un triángulo. CBD. Y ABEF. ¿Cuál es el perímetro del polígono BCD? O sea, nos están pidiendo el perímetro de esto de aquí.
¿verdad? Del triangulito. Ajá. Ajá. Perímetro era la suma de todos los lados. ¿Cuánto mide este lado de aquí? 2. Sí, voy a sacar el triangulito aquí afuera para trabajarlo afuera, para que sea más sencillo. Un segundo para dibujarlo. Aquí está. Es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Sí. Entonces, B, D, C. Y ya aquí nos dijo que esto de aquí mide 2. ¿Por qué yo sé que mide 2? Porque de 5 a 7 hay 2 unidades. Esto mide 2. ¿Cuánto mide CD? 2 también. 2, ¿verdad? Porque de 6 a 8 hay 2 unidades. Y nosotros no sabemos cuánto mide CB. Le ponemos X. ¿Qué se nos ocurre? Pitágoras. Pitágoras. Pitágoras, ¿verdad? Y como es una hipotenusa, decimos que X al cuadrado, no, yo les había dado la fórmula directa, ¿verdad? X es igual a la raíz cuadrada de 2 a la 2 más 2 a la 2. ¿Cuánto nos da eso? Dos raíz de 2. Entonces sería 2 raíz. 2.82. Ah, bueno, sí están en Sí, raíz, perdón. No lo había visto. están en raíz. Están en raíz. Entonces, esto de aquí, este X mide 2 raíz de 2. Entonces, lo que tenemos que hacer, como es perímetro, es sumar todos los lados. 2 más 2 más 2 raíz de 2. Esto nos daría 4 más 2 raíz de 2. Yo creo que si lo ponen en la calculadora, les da así directo. 2 más 2 más 4 raíz de 2. Sí, se los tira como 4 más 2 raíz de 2. Sí, No. lo tira igual. Se lo tira igual, ¿verdad? Se los tira así en decimal. Perdón, en raíz. En raíz lo tira, sí. Sí. Voy a borrar y bajamos a la respuesta. Y ahí está, ¿verdad? La opción D. Ahora la pregunta 10 nos dice que cuál es el área del polígono ABEF. ABEF. O sea, quiere decir ABEF. Ese de ahí, ¿verdad? Área. Entonces, habíamos dicho que en el área lo que íbamos a hacer era hacerlo con aquel toquecillo que les había dicho que era más fácil, ¿verdad? Sí, con los Ajá. puntos. Con los puntos. Entonces, el punto A, ¿quién es? 0,6. 0,6. El punto B, ¿quién es? 5,6. 5,6. El punto E, ¿quién sería? 2,3. 2,3. El punto F, ¿quién sería? 0,4. 0,4. Y que no se les olvide, repetimos el A, ¿verdad? Ajá. 0,6. Bueno, en este caso repetimos el A porque yo fui el que puse de primero. Si King decide empezar por el E, tiene que repetir el E. Si Gretel decide comenzar por el B, pues tiene que repetir el B. Y comenzamos a hacer el cruce. Decimos 0 por 6, 0. 0. No lo escribimos, ¿verdad? Para no llenarnos de números. 5 por 3, 15. 15. 2 por 4, 8. 8. 0 por 6, no lo escribimos, no es necesario, ¿verdad? Nos venimos ahora para el otro lado. 6 por 5, 30. 30. Pero para este lado, ¿qué hacíamos? Restábamos, ¿verdad? Lo Negativo. invertíamos. 6 por 2, 12. 12. Negativo 12, entonces, ¿verdad? 12, 12, no 21. Negativo 12. 3 por 0, 0. No se pone, ¿verdad? 4 por 0, 0. No se pone. Ahora sí, para no llenarnos ahí arriba de cosas, habíamos dicho que el área era sumar eso y hacerle ¿qué? Dividirlo entre 2, ¿verdad? Entre un medio. Era.
Sí. Lo que hacemos es multiplicarlo por un medio, que al final lo que hacemos es dividirlo entre 2, es lo mismo. Ok. Pero sí, si yo les dije un medio, digámoslo trabajando igual, entonces. Para que no se confundan. Es 9.5. exactamente lo mismo. Dividirlo entre 2 es lo mismo que multiplicarlo por un medio. Ok. Pero es exactamente lo mismo. Ah, Entonces, vamos a ir a la calculadora a ver cuánto nos da. Decimos un medio por y 15 más 8 menos 30 menos 12 y nos da. Y como nos está dando aquí en fracción, nos fijamos decimales. Menos 26.5. Si nos daba negativo, ¿qué hacíamos? José, no era que en la parte de arriba sumábamos y restábamos todo y el resultado lo dividíamos a la mitad. Sí, es lo mismo. Pero es que usted está multiplicando todo. Sí. A mí me dio 9,5. Sí, a mí también. Espere. Lo metíamos entre paréntesis, ¿era? No, digamos, todos los resultados, digamos, 15 más 8 menos 30 menos 12, eso lo metíamos en la calculadora y el resultado que nos diera, que a mí me dio 19, creo. Sí. Lo Y, dividimos entre 2. Era lo que yo estaba ajá, haciendo al principio directamente. ok. Eso. Sí, ya, por eso se me hizo raro. Es que yo siempre lo hago así. Yo no sé por qué se los expliqué a ustedes con el 1 medio. Eso que yo De acabo de hecho, hacer es esto de aquí. 15 más 8 menos 30 menos 12 dividido entre 2. Así, ¿verdad? ujú. 9,5. Ahora sí. Sí. Sí, a mí se me hizo raro cuando estaba escribiendo todo eso. Menos 9,5. Y lo escribimos positivo. Sí. Vean, chicas, es más largo hacerlo así como yo se los expliqué la primera vez, multiplicarlo por un medio y sumar todo esto y después dividirlo entre 2. Es exactamente lo mismo. Que yo multiplique ahorita aquí un medio por todo eso. Me va a quedar eso arriba y abajo el 2. Entonces es lo mismo, que sumemos todos esos datos y lo dividimos entre 2. Sí, Siempre, siempre lo manejamos en positivo, ¿verdad? Porque, bueno, en la es forma un que usted área. nos explicó, al principio siempre llevaban menos, entonces usted nos dijo que cambiáramos. Igual lo seguimos manejando en positivo. Sí, mejor manejen lo positivo porque van a haber casos donde sí va a salir positivo directamente. Opción correcta la B. Sí, siempre lo manejan con el positivo y si les da negativo, simplemente lo ponen positivo por ser un área. Bueno, Listo. Sorry ahí por el fallillo, pero fue porque me fui y lo puse todo en la calculadora. Entonces, ¿queda claro? Ahora sí. Por eso no hay que confiar en la calculadora. Dice aquí, ¿cuál es el área de un polígono regular cuyo perímetro es 12 y uno de sus ángulos externos mide 120? Vean, este es un poquito largo porque no nos están diciendo cuál es el polígono. Nada más nos están diciendo que el perímetro es 12. Si nosotros venimos y recordamos la fórmula del perímetro, era n por L, ¿verdad? ajá. Entonces aquí tenemos que 12 es igual a n por L. Todavía no podemos hacer ninguna simplificación. ¿Cuál es el área de un polígono regular cuyo perímetro es 12 y uno de sus ángulos externos es 120 grados? Si nos venimos acá, con la del perímetro no podemos hacer absolutamente nada. Entonces vamos a escribir la medida del ángulo externo. ¿Cuál era la fórmula de la medida del ángulo externo? 360 dividido entre n. 360 dividido entre n, ¿verdad? Con el perímetro no podemos obtener absolutamente nada. Lo vamos a borrar. Ahorita más tarde lo vamos a utilizar, van a ver. Entonces, si la medida del ángulo externo es 360
sobre n. ¿Cuánto mide la medida del ángulo externo según el problema? 120. 120, ¿verdad? Que dice que el ángulo externo es 120. Entonces vamos a decir que 120 es igual a 360 sobre n. ¿Para qué vamos a encontrar esta n? Para saber cuántos lados tiene el... Para saber de qué figura estamos hablando, para poder calcular el área, el apotema y todo eso. Si nos vamos a la calculadora, vamos a abrir la calculadora. Se pegó. Ah, es este. Listo. Escribimos la ecuación normal. 120 es igual a 360 sobre n. Pero nosotros no podemos escribir n, ¿verdad? Escribimos x. Shift, calc. Y este no es el resultado, ¿verdad? Tenemos que darle a igual. ¿Cuánto nos dio n? 3. N es igual a 3. Entonces, ¿de qué figura estamos hablando? Un triángulo. Un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero. El triángulo equilátero se caracteriza, chicas, recuerden, habíamos hablado del triángulo equilátero. Y el triángulo equilátero tiene una fórmula para el área. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula del área de un triángulo equilátero? No. Si no me equivoco, era esta. L al cuadrado, raíz cuadrada de 3 sobre 4. Sí. Y no se borra ese 3. L al cuadrado, raíz cuadrada de 3 sobre 4. Sí, chicas. Denme un segundo para corroborarlo, para no trabajar, que son tantas fórmulas que ya uno se vuelve un poco loco. Entonces, L al cuadrado, raíz cuadrada de 3 sobre 4. Vean que para calcular el área de esa figura, bueno, como estamos hablando de un área de un polígono, tenemos dos fórmulas. Al saber que es un triángulo equilátero, podemos usar esta. O al saber que es un polígono regular, podemos usar la del polígono regular, que era perímetro por apotema dividido entre 2. Yo sé esa. La de perímetro por apotema. Sí, Calculaste el apotema, entonces. sí. Sí. Lo que podemos hacer es eso. Podemos calcular el apotema como yo les había explicado a ustedes, ¿verdad? Pero lo que pasa es que como es un triángulo equilátero, no podemos corroborar si se cumple lo del hexágono y lo del cuadrado. ¿Vos usaste esa? Sí, yo sé esa. Sí, en realidad sí, porque como es un triángulo equilátero, daría así. Y aquí está. Esta sería la apotema. Vamos a ver, 120 entre 30. No, me parece que 482. No, me parece que aquí no se podría. No, me parece que ahí no se puede usar esa. Porque yo les había dicho a ustedes, ¿se acuerdan? Sí, que era con Que el solo la podemos usar en hexágono. el hexágono. ¿Ah? Sí, sí, que era Solo con en el el hexágono. hexágono, pero de ahí, como yo no me sabía esa otra, lo hice con esa. Está bien, vamos a ver si la respuesta tal vez nos dio. Entonces, veamos. No tenemos L. Entonces, estaría un poquito difícil usar esta. No tenemos apotema. Tampoco podemos usar esta. Pero es más fácil calcular L que calcular apotema. Porque para el apotema tenemos que ir a aplicar ley de senos y trigonometría y un montón de cosas. Pero L sí lo podemos calcular. ¿Por qué podemos calcular L? Porque nosotros tenemos ahí otra información importante. Tenemos el perímetro. Y el perímetro es N por L, como les había escrito ahora, que le íbamos a usar más tarde, ¿se acuerdan? Sí, Sí. ¿Cuánto vale P? 12. 12. ¿Cuánto vale N? 3. 3.
y lo tenemos que multiplicar por L. Ahí ya nosotros podemos despejar. Eso se hace súper fácil a mano, pero lo voy a hacer aquí en la calculadora, porque aquí lo único que hacemos es pasar el 3 a dividir. Pero lo vamos a hacer aquí en la calculadora para que ustedes vean, por aquello, si se nos olvida. 12 es igual a 3 por X, ¿verdad? Siempre las variables X. Shift, Calc, y esta no es la respuesta. Aquí está la respuesta, X igual 4, o sea, L es 4. ¿Vamos comprendiendo? También se podía hacer, digamos, el perímetro dividido entre 3, porque se sabía que era un triángulo. Sí, correcto, también es otra forma, que era lo que estaba aquí, pasar este 3 a dividir. Sí, sí, más fácil como vos lo decís también. Es que eso es lo bonito de la matemática, que todos lo podemos hacer de formas diferentes y llegamos a la misma respuesta. Porque vos tenés razón, ya sabemos que es un triángulo, el perímetro lo dividimos entre 3. Tenés toda la razón, es mucho más fácil así. Perfecto, perfecto, Gre. Gracias por el aporte. Entonces nos venimos aquí y decimos, L es 4, lo elevamos al cuadrado. Raíz cuadrada de 3 sobre 4. Y eso lo ponemos en la calculadora a ver cuánto nos da. Vamos a ver, fracción 4 elevado al cuadrado, raíz cuadrada de 3 sobre 4. Esto es igual a 4 raíz de 3. Vamos para comprobar la fórmula de bachillerato. La fórmula de bachillerato dice que es solamente L. Vamos a quitarle la potencia. Pero en lugar de dividirse entre 4, se divide entre 2. Nos da 2 raíz de 3. Esto me parece extraño. Vamos a ver cuál respuesta está. A ver la respuesta. ¿La respuesta cuál es? La mía, ¿verdad? No la de bachillerato. La de base, sí, dice que la A igual. ¿Cómo? No, que decía que la A igual. No, en la de bache nos da 2 raíz de 3. Bueno, en la hoja de respuestas dice A. No, me refiero a las fórmulas del examen de bachillerato. Ah, ok. Es que en las fórmulas dice que la fórmula de un triángulo equilátero es L raíz cuadrada de 3 sobre 2. Pero ya acabamos de corroborar en la calculadora que si lo hacemos con la fórmula de bachillerato, L es 4, raíz cuadrada de 3 sobre 2, nos queda 2 raíz de 3. Y ni siquiera está la respuesta aquí. Traten de aprenderse esta fórmula y no usen la de bachi, que la de bachi está mala. Qué loco. Qué mala. Vamos entendiendo. Quizás, este es uno de los que los profes pueden llegar a apelar, bueno, y los estudiantes, ¿verdad? Pueden llegar a apelar por ser tan largo, por usar tantas fórmulas, por usar tantos pasos y demás. Por usar tantos conocimientos de una pregunta. Pero al final es porque yo hice este paso muy larguito. Al final también, como lo hizo Gre, es más rápido. Es decir, como es un triángulo y el perímetro es 12, lo dividimos entre 3 y ya. Sí. Está listo. A veces este paso es el que lo hace verse más grande. Pero nada más recordar esta fórmula, ¿entendido? Sí. Listo. Vamos a darle otra vez. Entonces, dice, ¿cuál es el área de un polígono regular? Cuyo perímetro es 24 y las medidas de cada uno de sus ángulos internos es igual que la medida que uno de sus ángulos centrales. Vamos a ver qué información nos están dando. Sí, está medio ruda de lectura. Nos están dando el perímetro, 24. P es igual 24. Siempre marcamos qué es lo que necesitamos. Necesitamos el área. Y entonces no sabemos todavía qué polígono es, ¿verdad? Dice que la medida de cada uno de sus ángulos internos es igual que la medida de uno de sus ángulos centrales. Siempre. Ok, vea, aquí nos acaba de decir algo. Vuélvamelas a decir. Medida del ángulo central es igual 360 sobre n. Y la del ángulo interno.
es 180 entre paréntesis n menos 2 sobre n. Sobre n. Sí, vean lo que pasa con este ejercicio. Nosotros tenemos que la fórmula de la medida del ángulo central es 360 sobre n. Y también tenemos que la medida del ángulo interno es 180 n menos 2 sobre n. Dice que la medida del ángulo central va a ser igual a la de los ángulos internos. ¿Qué quiere decir? Eso que está escrito, que esto es igual. Sí, esto es igual a esto. Medida del ángulo central es igual a la medida del ángulo interno, ¿verdad? Eso es lo que nos dice aquí. Ajá. ¿Sí me comprenden? Pero, Aquí, la medida del ángulo interno es igual a la medida del ángulo central. Esto es igual a esto. ¿Qué significa que la medida del ángulo central sea igual a la medida del ángulo interno? Yo puedo concluir entonces que 360 sobre n es igual a 180 n menos 2 sobre n. ¿Sí me comprenden? sí, sí, ahora sí, pero uno que se va a acordar de eso en el examen. O sea, saberlo interpretar está complicado. Sí, está, para interpretarlo está complicadito. Entonces, esto es igual a esto. Como el problema nos dice que esto es igual a esto, entonces las fórmulas son iguales, ¿verdad? Y vamos a ir a la calculadora. Vamos a ir a ver si es así, ¿verdad? Dice 360 x es igual 180, bueno, ponemos la fracción, paréntesis, x menos 2, paréntesis, sobre x. Y esto es shift calc igual. Y hay un error. 360x es igual a 180x menos 2 sobre x. Sí, es porque cuando se me hace la cuadrática me queda un discriminante menor que 0 y no tiene solución. Vean lo que vamos a hacer. Vean. Vean. Aquí no es 360 por n. Es Aquí en 360 sobre fracción. n. Es en fracción. Vamos a ver. Vamos a borrarlo. Y vamos a escribir la fracción. Sí, porque ahora se me cancelan prácticamente las x. 360 sobre x. Shift calc igual. Ahí está. N es igual 4. ¿De qué figura estamos hablando? Un cuadrado, un rectángulo. No, rectángulo no, los rectángulos no son polígonos regulares. Un rectángulo. Un cuadrado. ¿Cómo? Un cuadrado. Sí, un cuadrado. Un cuadrado, ¿verdad? Porque n es igual a 4. Entonces, el área, recordamos la fórmula del área, lo voy a hacer aquí afuera. Perímetro por apotema dividido entre 2, ¿verdad? Ya tenemos el perímetro que es 24, no tenemos la apotema. Pero en un cuadrado la apotema es muy fácil determinarla. ¿Se acuerdan cuál era la propiedad del cuadrado y la apotema? La Era raíz de 3. ajá. ¿Cómo? 4 raíz de 3 sería. Estoy mal. No, porque estaríamos trabajando con lo del hexágono. Recuerden que la apotema, según definición, iba del centro al punto medio. Eso es la apotema en ese cuadrado. ¿Sí se acuerdan? Ay, no, mejor recuerdo. Ya. Este es el centro Ajá. y esta es una apotema. Aquí en ¿Qué medio, pasa si yo fuera. extiendo esta otra apotema? Por ahí va. ¿La apotema es igual a qué? Bueno, 2 apotemas es igual a qué? A un lado. Entonces es lo que está diciendo Gretel. Para yo encontrar la apotema, lo que tengo que hacer es tener la medida del lado y dividirla a la mitad. ¿Y puedo calcular la medida del lado?
Sí, con el perímetro. Con el perímetro, correcto. Entonces nosotros decimos, como es un cuadrado y el perímetro es 24, lo que hacemos es dividir, correcto, 24, pero nos da con decimales, yo creo, entre No, 4. 6. A 6, no me hagan caso. L es igual a 6. Entonces, si L es igual a 6, ¿cuánto mide el apotema? Era la, no, era la mitad, creo. La mitad, correcto, 3, entonces. 3. Ahora sí, nos venimos aquí a la fórmula y decimos, el perímetro es 12. Lo multiplicamos por 3 y lo dividimos entre 2. Perímetro por apotema dividido entre 2. 12 por 3. Ah, no sale Perímetro más fácil. 24. Sí, perímetro 24. Yo creo que es la hora, discúlpenme, chicas, 24. 24 por 3 entre 2, ¿cuánto nos da? 36. 36. Ahí está, sí lo logramos. Bueno, esto también Con canas y de todo, pero se logró. Solamente que este ejercicio sí está bien larguito, déjenme decirle. está complicado porque solo le he hecho interpretar, Correcto, ¿verdad? solo esa interpretación de aquí ya lo hace complicadito. Recordar todas estas propiedades del apotema en el cuadrado, pero está muy bonito en realidad. Es lindísimo, ¿verdad? Sí, es lindísimo. Borro, ahí ustedes después lo ven del video. Es que está muy trabajable en realidad. Ok, para responder las preguntas 13, 14 y 15, consideremos este polígono de aquí. Dice A, bueno, vamos a ver qué información nos da. No nos dan nada de información. Dice, A es homólogo con F, a partir del eje de simetría X igual menos 5. Nos están diciendo que esto de aquí es un eje de simetría. O sea, me parte la figura en dos partes iguales. Entonces, dice que A es homólogo con F. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Falso. ¿A con quién es homólogo? Con C. Con C, ¿verdad? Porque es con el que está al otro lado del eje de simetría. Siempre tengo que verlo con el otro lado del eje de simetría. Falso. EF, o sea, esto de aquí es homólogo con AB a partir del eje de simetría X igual menos 5. Homólogo con este de aquí. ¿Verdadero o falso? Para mí es falso. Es falso. Es falso. Porque el eje de simetría es X igual menos 5. Y para que exista lo homólogo, tienen que estar a lados contrarios, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿es verdadera? Ninguna. Ninguno. Ninguno. Vamos a ver. Vamos a bajar. Sobre todo aquí. Y vamos a seguir trabajando con lo mismo, ¿verdad? Con la misma figura, con esta de aquí, haciendo proposiciones. Hay que estar bajando y subiendo. Dice, E es homólogo con B a partir de este mismo eje de simetría, X igual a menos 5. E con B. Vamos a ver. E es homólogo con B a partir de ese eje de simetría. No. No, porque No, están ¿verdad? en el mismo. ¿Cómo? Están en el mismo. Están en la misma línea, están sobre el eje. En este tipo de casos, lo que pasa es que E es homólogo con el mismo, con E. Y B es homólogo con B, porque están sobre el propio eje. Cuando quedan sobre el propio eje de simetría, es homólogo consigo mismo. Entonces vamos a decir que esta es falsa. AF
es homólogo con CD a partir del eje de simetría X igual menos 5. Vamos a ver, AC con CD. Dice que AC, No, Ay. AF con CD. AF con CD. AF Me parece que es así. con CD. Ustedes quieren que están que me matan. Son homólogos. Sí. Sí. No, ¿saben qué es lo que estoy haciendo? Es para ver si están atentas ustedes. Ay, pobrecito. Ya dijimos que esta es falsa y entonces esta es verdadera. ¿Cuál es correcta? Solo la 1. Solo la dos. Es para ver si están atentas, en serio. Casi se salen de la pantalla y me pegan. Seguro tiene la almohada Ay, ya a no la sé. par ya. No. Aquí estoy en el escritorio. Vea. Aquí estoy normal. Ve. Voy a borrar. Bueno, entonces solo la D, ¿verdad? Solo la 2. Sí. Vamos a bajar a la 15. La 15 dice... Ah, no, la 15 ya me pasé. Es esta, está aquí. El polígono A, B, C, D, E, F posee solamente un eje de simetría, 2, 3 o más de 3. Vamos a ir a ver. Ya sabemos que por ley tiene este de aquí, ¿verdad? Que nos están diciendo desde hace rato. Ajá. ¿Ustedes creen que tenga otro en algún otro lado que me lo parte a la mitad? Para mí no. No, porque se supone que No, tiene que porque si ser yo... igual. correcto, Lo del si yo lo corte. paso rectas por cualquier... Si lo partimos para cualquier lado, no me va a formar más. Entonces, solamente tiene un eje de simetría. Opción correcta. La... ¿Entendido? Sí. Vamos para la 16 y las demás. Esas fueron las que yo no podía hacer. Vamos a ver. Sí, es que estas son un poquito más complicaditas. Vamos a ver. Por tanta lectura, es que se vuelve un poco complicada. Sí. Entonces, dice que a partir de este cuadro de aquí tenemos que responder todas estas, la 16, la 17 y la 18. Y dice que la 16 la vamos a trabajar suponiendo que el 4 es el resultado del 2. Este de aquí fue un resultado de esto. Algo le hicimos a esta traslación, a esta figura que se transformó de aquí hasta aquí. Y dice que al obtener el polígono número 4, lo que se le hizo fue que a este 2 se le aplicó una homotesia con centro en el origen y razón K igual menos 1. Ok, este es el origen, ¿verdad? Ajá. Nosotros en homotesias habíamos dicho que cuando nosotros decíamos K igual 1, lo que hacíamos era que la figura se mantenía, ¿verdad? No me Se acuerdo. reflejaba, pero se mantenía. Y K igual menos 1, lo que hacía era que me la invertía. Pero también se mantenía. ¿A qué se refiere con que se mantenía? ¿A qué se refiere con que se mantenía? Que su tamaño no va a cambiar. K igual 1, la figura se mantiene. Esto es un tema que se acerca a congruencias de figuras. Pero si yo digo, por ejemplo, K igual 2, ya la figura no se me mantiene. Ya la figura se me va a ampliar. Pero la forma sí se mantiene. O sea, por ejemplo, esta figura de aquí 2, yo le hago una relación de homotesia de K igual 2, la figura me va a quedar exactamente con la misma forma, bueno, con la misma visualización, así viéndose igual, solamente que como la K es 2, se me va a ampliar, por ejemplo, me va a quedar algo así, o sea,
más grande, pero exactamente viendo la misma dirección. ¿Me comprenden? Ok, sí. Para una homotesia de igual. Si fuese una homotesia de igual 1, prácticamente la figura se me queda hasta ahí mismo. Usualmente cuesta mucho que se me mueva. Al menos que porque el foco saldría de aquí. Entonces me quedaría aquí mismo. En realidad esta figura grande me tendría que quedar aquí arriba porque salen a partir del foco. Sale de aquí. Vean. Para allá. Pasando por todos los puntos. Para allá. Y la figura se me va a hacer más grande aquí arriba. Ahí la idea intuitiva. Para ahí arriba. Eso es cuando las razones son positivas. Cuando las razones son negativas, se invierte. La figura me va a quedar inversa, al revés. Y si es -1, me va a quedar del mismo tamaño, solamente que al revés. ¿Sí me comprenden? Sí. Entonces, veamos aquí. Nos están diciendo que la razón de homotesia es k igual -1. O sea, es negativa. Significa que se va a invertir, pero me va a quedar del mismo tamaño. Desde aquí, desde el origen. Entonces, si ustedes ven la 2 y la 4, son del mismo tamaño. Sí, Sí, Y están invertidas. sí, sí. Están invertidas. Y si ustedes ven también, digamos, aunque no se debería hacer, parecería que de aquí a aquí está exactamente a la misma distancia de aquí a aquí. Y de aquí a aquí parecería que está a la misma distancia de aquí a aquí. Y que de aquí a aquí parecería que es la misma distancia de aquí a aquí, perdón. Entonces, si se le hizo una homotesia de 1, de -1, ¿o no? sí. Sí, Sí. Entonces, eso es lo que prácticamente tienen que saber de homotesias, que igual -1 lo que hace es invertirla y mantener el tamaño. Igual a 1 positivo, lo que hace es que quede igual, es exactamente la misma, no hay un reflejo. Pero cuando es mayor que 1, la figura se me va a hacer mucho más grande. Entonces, esta primera decimos que es verdadera. Vamos a leer la segunda. La segunda dice, una forma de obtener el polígono 4 fue aplicándole una rotación de 180 a la figura en favor a las manecillas del reloj con centro en el origen. ¿Qué significa todo eso? ¿Se acuerdan que era rotación? Sí. darle vuelta. Darle vuelta, ¿verdad? Lo que nos están diciendo es que nosotros prácticamente lo que hicimos fue poner como aquí una cuerdita. Una cuerdita. Y lo que vamos a hacer es moverla a partir del origen, que esta cuerdita se vaya cayendo. Y se vaya cayendo. Y se vaya cayendo. Entonces, si nosotros hacemos eso, esa caída, ¿sí me entienden? Como que ustedes pongan aquí una cuerda y la dejen caer. Y queda así como atilintada, no, más bien. Ajá, ¿Sí me comprenden la idea? ajá. Sí. Yo pongo aquí mi cuerdita y lo que hago es dejarla caer. La estoy rotando a partir del origen. La roto, la roto, la roto. Y entonces dice que la rotamos 180. Si ustedes recuerdan, estos son 90. Hagámoslo a favor de las manecillas del reloj. ¿El reloj para dónde va? ¿Para Para la allá derecha. o para allá? Para la derecha, ¿verdad? Para acá. Ajá. Entonces, significaría que por aquí hay 90 y después hay 180. Esto sería una caída de 180. Pero si ustedes ven, la figura no está en el origen, está más arribita. ¿Está cuánto más arriba? A 2, Pero ¿cuántas unidades más arriba? 1. Una unidad más arriba, ¿verdad? Una. Entonces, si yo dejo caer esta figura de aquí, 180, no me va a llegar hasta el origen, más bien me va a quedar una unidad más abajo. Y si ustedes ven esta figura, lo que va a ir haciendo es cayendo. Entonces, por aquí ya va a tener esta forma. Por aquí ya va a tener esta forma. Por aquí ya va a tener esta forma. Y a los 180 sí llega a esta forma, entonces. Sí, Entonces, ¿la segunda es verdadera o es falsa? ¿Sí me comprenden esta rotación? sí, 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 se comprende. Comprende.
Entonces, la segunda también es verdadera. ¿Cuál es verdadera? Ambos. En esto de transformaciones en el plano, cuando vienen este tipo de ejercicios, con este tipo de preguntas, sí les digo, hay que ser muy visuales y tratar de ver todas esas cosillas que la figura se está moviendo. Vamos a borrar. Y vamos a la 17. La 17 dice, el polígono 1 se le aplica una reflexión con respecto a la recta X igual a un medio. Entonces, el punto imagen es, el punto imagen de menos 3,1 corresponde a... No nos están diciendo que el polígono 1 se está reflejando con algún otro. Nos están diciendo que se le está diciendo al polígono 1 una recta para reflejarlo, pero no es nada de acuerdo con el gráfico. El punto es menos 3,1, ¿verdad? Desde ese punto. Y dice que va a tener una reflexión con la recta X igual un medio. Vamos a ver. Vamos a venir aquí al polígono 1. Está aquí, ¿verdad? Sí. Polígono 1. Y vamos a buscar ese punto. El punto menos 3,1 es este de aquí. Y la recta, vamos a dibujar la recta. Voy que ya se me olvidó. X igual un medio. ¿Un medio cuánto es, chicas? Perdón, porque quedó en el 3 positivo, no es en el 3 de abajo. Menos 3 en X. Sí, sí, sí. Sí, sí, este de aquí, este de aquí. Muy bien, Gretel. Ese. Perfecto. Ahora sí, es este de aquí, sorry, chicas. Menos 3,1. Entonces, si nosotros nos venimos a este punto de acá, menos 3,1, y lo vamos a reflejar con la recta X igual un medio, ¿esta recta cuál es? La recta X igual un medio. ¿Un medio cuánto es en decimales? 0,5. 0,5. Significa que ese eje de simetría está como por aquí. ¿Verdad? Sí. Entonces, para que se refleje, recuerden que lo que nosotros hacíamos era contar cuántas unidades hay de ese punto al eje de simetría. Nosotros decimos que hay 1, 2, 3 y este medio de aquí, ¿verdad? Ajá. Entonces, comenzamos con ese medio de aquí y decimos 1, 2, 3. ¿Quién le correspondió? 4,1. 4, ¿qué? 4,1. Vamos a ir a ver las respuestas. Y decimos que es la opción D. ¿Entendido? Sí. Sí. Recuerden que para reflejar, nosotros lo que hacemos es eso. Para reflejar, tenemos que contar las distancias de un punto o de un segmento, lo que sea, al eje de simetría, y después del eje de simetría volver a contar exactamente la misma cantidad para el otro lado, para ver dónde quedó. Ahora sí, la pregunta 18. Otra vez, otra homotesia. Dice que consideremos las siguientes proposiciones, suponiendo que el polígono 1 es un resultado del polígono 3. Dice, el polígono número 1 se obtuvo al aplicarle al 3 una homotesia con centro en el origen y razón K menos un medio. Aquí está lo principal. Negativa, la homotesia. ¿Se invierte o se mantiene? Se invierte. Se invierte. Ahora, ¿es uno exacto? No, es No. un medio. Entonces la figura se va a mantener o va a cambiar de tamaño. Se mantiene. Según la teoría. Se mantiene. No, cambia de tamaño. Se hace más pequeña. Es que como es negativa, vamos a ver.
Dice que la 1 se obtuvo de la 3, ¿verdad? Aplicándole una homotesia Ajá. de un medio, menos un medio. Vean que la figura cómo se hizo más pequeña o más grande. Vamos a ver, para que estemos claros. El 1 se obtuvo del 3. Se hizo más pequeño. Entonces, este es el reflejo de aquí. Correcto, se hizo más pequeño. Vean. Para que lo anoten por ahí si quieren. Lo mismo que les puse ahora, se los voy a volver a escribir. Si K es igual a 1, se mantiene. Se mantiene. Se mantiene en forma y tamaño. O sea, si yo a este de aquí le aplico una razón de homotesia K igual 1, nos va a quedar prácticamente ahí mismo. Porque se mantiene en forma y tamaño. Si le aplico una negativa, pero en menos 1, se invierte, pero el tamaño se mantiene. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Qué fue lo que pasó acá, verdad? Que de aquí a aquí se invirtió, pero el tamaño se mantuvo. Ahora, cuando tenemos razones de homotesia mayores que 1, significa que la figura se amplía. Escribirlo bien. Se amplía. Se hace más grande. Si la razón de homotesia es más grande, como les dije ahora, si es 2, si es 3, si es 4. Pero lo mismo va a pasar con las negativas. Vamos a ver cómo se los explico aquí. K menor. Es que cuando hablamos de negativos todo se hace al revés. K menor que menos 1. Hay que tener cuidado. No, hagámoslo aquí para que vean. K mayor que menos 1. Si yo hablo de una K mayor que menos 1, ¿cuánto sería? Menos 2, Pero- menos 3, menos 4, así. No, porque recuerden que los números positivo. negativos serían los positivos, pero los positivos ya sabemos que se amplía. Estaríamos hablando de una K que esté, vamos a escribirlo así, vean. 0, algo sería, ¿no? 0, algo, menos 0, algo. Vamos a hablar de una K que sea mayor que menos 1, pero menor que 0. Que la K esté entre 0 y menos 1. ¿Qué va a pasar con esta? La figura disminuye. Sí. Sí. Cuando la K me da menos 0.4, menos 0.5, menos 0.8, la figura se va a hacer más chiquitita. Vean que aquí la razón de la de homotesia era K igual menos un medio. Era ser menos 0.5. Entonces vean que se disminuyó. Se hizo más chiquitita. Y como es negativa, se invirtió. ¿Sí me agarran la idea? Sí. Sí. Para acá ya las distancias no van a ser las mismas porque la figura es más chiquitita, entonces la distancia va a ser diferente. Pero visualmente, si nos posicionamos en el origen, sí vemos que hay un foco, que sí hay una secuencia, sí hay una congruencia, digamos, de aquí a aquí van a la misma dirección, de aquí para acá van a la misma dirección. ¿Sí me comprenden? Sí. Entonces vamos a decir que la primera es verdadera. Si fue una razón de homotesia de menos un medio. Esta es verdadera. Y dice que con la transformación esta, la imagen de menos 4, bueno, de 4, menos 4, el otro color, de 4, menos 4 es menos 2,2.
Vamos a ir a ver. Recuerden que las figuras están invertidas, ¿verdad? Vamos a ir a buscar x4, y menos 4. Sería este de aquí, ¿verdad? Sí, es ese. Entonces, ¿quién sería su homólogo aquí? ¿Cuál de estos puntos? El 1. El número 1, ¿no? Que quedan, ¿Dónde está el número 1? ¿Dónde está el sí, número 1? Este. sí, ajá. Sí, sí. Sí, este de aquí. Sería menos 2, 2, ¿verdad? Sí. Vamos a ir a ver. La 18, la 18, la 18. Aquí. Aquí. Menos 4, menos 4 le corresponde menos 2, 2, ¿verdad? Ajá. También es verdadero. Una forma de hacer esto sin la gráfica, esto, nos dan este par ordenado. Una forma de hacer esto es así, vean. ¿Cuánto es X? 4. 4. Y lo multiplicamos por la razón de homotesia. ¿Se acuerdan que nosotros multiplicamos la razón de homotesia para encontrar todo? Lo multiplicamos por la razón de homotesia. Vean, nos dio menos 2. Nos vamos ahora y el y es menos 4. Si lo multiplicamos nos da 2. Está acá. Para si no quieren ver la gráfica. Multiplican la razón de homotesia por cada uno de estos números. Así. Y Y da entonces igual. son verdaderas. Ambas, correcto. Ambas. Vamos por la 19. Dice, una esfera de 12 unidades de diámetro es cortada por un plano. Vamos a hacer la esfera ahí para tener una idea intuitiva. Por ahí está la esfera. La vamos a hacer ya cortada, está cortada. Dice que fue cortada por un plano. Dice que la esfera tiene un diámetro de 12. Aclarar que esto es de la esfera, ¿verdad? Si el diámetro de la esfera, bueno, pongamos aquí el centro de la circunferencia. Si el diámetro de la esfera es 12, ¿cuánto mide el radio de la esfera? 6. 6. 6. Entonces nosotros podemos decir que de aquí a aquí mide 6, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Porque eso es un radio de la esfera. Y recuerden que siempre nos dirigimos a los cortes para poder tener una idea del centro al corte. Dice que fue cortada, la esfera fue cortada a 3 unidades del centro. O sea, el plano lo cortaron aquí y estaba a 3 unidades de distancia del centro. O sea, esto de aquí mide 3, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Y nos preguntan cuál es la medida del radio de la sección del corte. Nos están pidiendo esto de aquí. Recuerden que en este corte siempre se forma el ángulo de 90, ¿verdad? Entre la distancia de los centros y el radio del corte, siempre se va a formar el ángulo de 90. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cateto o hipotenusa? Cateto. Cateto. Entonces, decimos que cateto era a raíz cuadrada de la hipotenusa, que es 6, ¿verdad? La fórmula era hipotenusa, menos el cateto, al cuadrado. ¿Sí vamos comprendiendo? Sí. Sí. Vamos a ver. 3 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Lo puse al revés. Qué pérdida de tiempo conmigo hoy al chile. Menos 3 al cuadrado. 3 raíz de 3. Así que ya no se decepcionen. 3 raíz de 3. Opción correcta, la A.
¿Entendido? Sí. Sí. Me pegué. Avanzo. Ok, un plano corta a un cilindro circular recto. Vean, chicas, usted no es necesario que en el examen hagan las figuras. Yo las hago por el momento para que tengamos la idea y recordemos. Si ustedes en el examen se acuerdan de toda la teoría, pues perfecto. Estamos hablando de un cilindro circular recto. Dice que el corte va a ser oblicuo con respecto a las bases, pero no interseca las bases. O sea, oblicuo era que no era ni acostadito ni paradito, era inclinado. Pero dice que este corte no va a tocar las bases. Ya se me borró aquí. Vamos a hacerlo con rojo. Por ejemplo, como aquí el corte. Estoy tocando las bases en ese corte. No. No. No, ¿verdad? Con pura teoría se hace esto, ¿verdad? Yo estoy haciendo el dibujo para que lo recordemos, nada más. Dice que el corte es oblicuo, o sea, es inclinado, pero no toca las bases. Recuerden que los oblicuos habían dos opciones, que me tocara las bases y que no me tocara las bases. Entonces, ¿qué se formó aquí en el corte? Una elipse. Una elipse. Recuerden que cuando el corte es oblicuo y no toca las bases, se nos forma una elipse. Bajamos a la 21. Dice que la medida de la altura de un cono circular recto. Vean, chicas, este es muy bonito porque este se sale de lo que habíamos visto de conos. Voy a dibujar el cono para que ustedes vean lo que va a pasar aquí, por aquello que en el examen de ustedes venga uno como este. Porque este sí se hace un poquito diferente. Aquí está el cono. Esta es la altura. Este es el centro. Dice, la medida de la altura de un cono recto es 10 unidades. O sea, esa altura mide 10. Lo voy a hacer aquí afuera para que no se me llene aquí de cosas. Pero ya sabemos que esto es la altura, ¿verdad? Dice que la altura es 10. Y la media del diámetro de la base es 18. Si el diámetro mide 18, ¿cuánto mide el radio? 9. 9, ¿verdad? De la base. Entonces, tengamos eso claro. Como el diámetro es 18, la base mide 9. Voy a escribirlo directo. Dice que al cono se le hizo un corte paralelo a las bases. O sea, se cortó como por aquí. Como por aquí. Y el paralelo a las bases formaba otra circunferencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ajá. ¿Qué pasa si yo agarro este pedacito de arriba? Chicas, ¿qué me quedó? Si yo agarro este pedacito de arriba y lo dibujo aquí afuera, ¿qué me queda? Aquí arriba. Una circunferencia. Sí, la circunferencia, pero si saco todo, el piquito del cono y todo, ¿qué me queda? De ahí un conito. Un conito más chiquitito, correcto. Entonces yo tengo un cono grande que es mi cono principal y el del corte que es un cono chiquitito. Vamos a hacer un poquito más visible ese corte. Vamos a hacerlo más aquí. Entonces aquí se me formó la circunferencia. Y aquí subimos. Entonces, aquí está el centro del corte. Nosotros habíamos dicho en la teoría al principio, ¿se acuerdan? Que si el corte era la pura mitad, el radio del grande iba a ser bueno, el del corte iba a ser la mitad del grande, ¿se acuerdan? Que si lo cortaba a la mitad, lo que hacía era el radio dividirlo a la mitad. ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Sí. El ejercicio usualmente dice, el corte fue a la mitad, entonces automáticamente ustedes dicen, ah, qué fácil. Como es la mitad, entonces el radio sería la mitad. Pero si ustedes ven aquí, dicen que el corte con un plano paralelo a su base a 4 unidades. O sea, que de aquí a aquí hay 4 unidades. ¿Fue partido a la mitad? No. No, no fue partido a la mitad. Y si de aquí a aquí hay 4 unidades, ¿cuánto es la altura de este cono? 6. 6. 6, correcto. Entonces, vean todos los datos que tenemos. Ah, bueno, continuemos leyendo. Dice que ¿cuál es la medida de la sección plana del radio?
de la sección plana, nos están pidiendo este radio de aquí, este X de aquí. Entonces, como el corte no fue a la mitad, yo no puedo decir que este radio es la mitad, ¿verdad? Ujú. No. Pero vean lo que vamos a hacer, chicas. Cuando el corte no es a la mitad, ustedes tienen que tratar de sacar estos dos conos con toda la información que tengan, con las alturas y los radios. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una cosa que se llamaba teorema de Tales. ¿Qué quiere decir el teorema de Tales? Vean lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la altura del cono principal? 10. 10. Y lo vamos a dividir sobre el radio principal. ¿Cuánto mide el radio principal? 9. 9. Eso tiene que ser igual. Y como yo aquí puse la altura del principal, aquí yo tengo que venir a poner de primero la altura del corte. ¿Cuánto es? 6. 6. Y entonces, vean la relación que yo hago. Yo hago relación. Altura al radio es igual a altura al radio. ¿Cuánto mide el radio del chiquitito? No saben. 4,5. No sabemos. X. No sabemos, porque no puede ser la mitad. Como el corte sí. no está en la mitad, no podemos decir que es la mitad. Sí. Entonces, para eso es que vamos a hacer esta relación. Recuerden, vean, entonces, cuando el corte no es a la mitad, yo tengo que hacer esta relación de altura al radio del principal y altura al radio del chiquitito. Porque a ustedes les pueden dar un ejercicio más bien donde les den la altura del grande, el radio del grande, el radio del pequeño, pero les piden la altura del pequeño. Y siempre se cumple esta relación, altura al radio igual a altura al radio. ¿Sí? Sí. ¿Y qué vamos a hacer? En la calculadora. Sencillo. Vamos a escribir la fracción 10 sobre 9 alfa igual fracción 6 sobre x. Sobre x. Shift, calc. Y esta no es la respuesta, ¿verdad? Igual. ¿Cuánto nos dio? 5,4. X es igual a 5,4. Opción correcta, la C. ¿Entendido? Sí. ¿Sí habían podido hacer esa? No, esa yo no la pude hacer. Pero ahora sí te quedó comprendido esta parte. Es que cuando yo se los expliqué a ustedes la primera vez, solo trabajé con el de la mitad. Después de ir revisando exámenes, me di cuenta que a usted, esto sí lo preguntan en bachi académico. Esto. Y yo no lo había visto en madurez, pero después vi como 2. Y entonces ahora ya hacemos la recopilación. ¿Sí les quedó claro? Sí. Sí. Listísimo. Ahí después lo copian del video. Vamos a ver. Dice que una esfera en la que el diámetro es 16 se le realiza un corte plano con un plano a 5 centímetros del centro. ¿Cuál es la longitud de la sección plana? ¿Qué era longitud? ¿Se acuerdan? Perímetro. ¿O no? Perímetro. Y el perímetro en una circunferencia era la fórmula 2 por pi por r. ¿Sí? Sí. Necesitamos R. ¿Pero R de qué? ¿Del corte o de la esfera? De la esfera. No. Del corte. Porque vea que nos están diciendo cuál es la longitud en centímetros de la sección plana. Entonces, este R de aquí tiene que ser el del corte. ¿Sí? Sí. Sí, aquí lo Listo. tenía apuntado. Porque tenemos que tener cuidado, porque vean, voy a dibujar la esfera, igual con el corte. Ahí. Este es el centro.
este es el centro de la esfera, este es el centro del corte. Y si nos venimos a la información, dice, a una esfera, la medida del diámetro es 16. El diámetro es 16. Si el diámetro es 16, ¿cuánto mide el radio de la esfera? 8. 8. Y tenemos que tener cuidado porque podríamos usar este radio aquí y estaría mal. Porque este radio es de la esfera, no del corte. Después venimos y decimos la distancia entre los centros. ¿Cuál es la distancia entre los centros? 5. 5. Y ahora sí, si ustedes ven, no tenemos el radio del corte. Esto es X. O no le pongamos X. Pongámosle de una vez R. Porque es R, ¿verdad? El corte. R, del corte. Entonces, recuerden que el ángulo de 90 se forma entre el centro, entre la altura de los centros, la distancia de los centros y el radio del corte, ¿verdad? Entonces necesitamos encontrar cateto, que sería hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. ¿Cuánto nos queda eso? Vamos a ir a meter a la calculadora. 8 al cuadrado menos 5 al cuadrado igual 39. Ajá, sí. Entonces, ahorita que nos venimos a la fórmula, acá, decimos 2 por pi por r. ¿Cuánto vale r? Raíz de 39. Sí. 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 Entonces, vean lo que pasa si lo ponemos en la calculadora. 2 por pi por raíz de 39. ¿Cuánto nos dio? 39. 39,24. 39.23. 24. Pero vean, chicas, ustedes tienen dos opciones. Vean las respuestas aquí. Vamos a ver, aquí que no me estorbe. Si ustedes ven esta misma respuesta en las opciones. No, hay que sacarle decimales. Bueno, nos dio 39.24. Le podemos sacar decimales a todas a ver cuándo da 39.24. Pero también, si ustedes ven, 2 por pi por raíz de 39 está aquí. Ah, sí. 2 por pi por raíz de 39. Ajá. Sí. Sí. Pero si fuese el caso que ustedes no lo logran visualizar, meten todo en la calculadora a ver cuál les da 39.24. Sí. Sí. Es la D entonces. Es la D. ¿Entendido eso? Sí. Sí.